Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos... Muy buenas noches, buen martes para todos. Bueno, si hay muchos temas en el ambiente que tal vez de tantos no termina de generarle una preocupación real, el avance sobre la justicia, el avance sobre el federalismo, sobre la república, estos continuos mensajes distorsivos que nos envía la realidad política argentina, hoy vamos a hablar de un tema de que sí o sí le va a tener que importar, porque vamos a hablar de la economía, de nuestro bolsillo, de cómo todas estas distorsiones finalmente están destruyendo la economía diaria, la que nos da de comer, la que genera empleo, y está generando ese efecto de algo, un tren que se va parando, se va estancando, se va generando crisis, se va generando desempleo. No es estallido, no es el 2001, pero ya a esta altura, yo que usted y yo que vos estaría verdaderamente preocupado. Yo soy un hombre que vive en contacto con las empresas por mi profesión y noto que en todos lados me dicen, bueno, no, esta inversión la vamos a demorar, este tema lo vamos a demorar, este tema lo vamos a esperar. Empresas muy preocupadas porque ya el margen de rentabilidad que les queda es mínimo o directamente están perdiendo plata. Muchos empresarios pensando en despedir gente. O sea, el escenario económico se está volviendo muy complicado. ¿Carmen? Y bueno, aparte de eso, salimos a conversar con distintos empresarios para tener más o menos cómo era la piel del trabajo de la empresa, de esto de trabajar en nuestra Argentina de hoy. Y la síntesis de las preocupaciones, la primera, conseguir plata para pagar los sueldos. Hace un tiempo que no se veía eso. Pero también, lo que usted decía, el margen de las ganancias que se va achicando hasta desaparecer. La presión que los del rubro alimenticio tienen, la presión de los camioneros, más el congelamiento, más el desabastecimiento. Moreno, sí. Es una presión que realmente no para. Y la pregunta que le hacíamos, si hoy pudieras invertir, porque tenés algo de plata, ¿invertirías acá? Mejor no les contamos la respuesta porque... Hay ciertas personas que cuando uno se le encuentra en la calle dicen, vos sabés que a mí todavía no lo siento, no me va tan mal. Bueno, no vaya a ser cosa de que uno se quede bailando en la cubierta del Titanic mientras empieza a entrar agua. Los argentinos somos especialistas en crisis, pero esta crisis tiene algo de particular, porque no se produce, no implosiona, sino que a mí me da la sensación, ya lo vamos a hablar con especialistas, nos está llevando como por un desfiladero, como esas ranas, como dice la metáfora, que las van hirviendo en agua tibia y no nos vamos dando cuenta de que estamos verdaderamente ante un problema. Esta gente se está gastando toda la plata, la presión impositiva es impresionante y no estamos invirtiendo ese dinero en mayor desarrollo, desarrollo económico, inversiones, sino que nos estamos consumiendo las joyas de la abuela, por decirlo de alguna manera. Bueno, si te parece, Carmen, lo que vamos a hacer es... ver el video. Claro, tenemos un video muy interesante hecho por la Fundación Pensar que explica un poco qué está pasando con la inflación, la verdad de la inflación y no la mentira del INDEC. Y luego una primera mesa muy interesante con miembros de Esperanza Federal, Farré y Montes, que nos van a hablar de justamente del humor de los empresarios y de los empleados sobre la situación actual. Y después no se pierdan una segunda mesa con el doctor Sánchez, que le agradecemos muchísimo, que es un orgullo para nosotros que esté aquí. Él nos va a hacer mirar un poco más allá. ¿Vamos a ver el video? Es una burrada decir que hoy hay inflación. Es una burrada que hoy hay inflación. ¿Cuántas veces los escuchaste negar la inflación? La escalada de precios existe y todos los meses tus pesos valen menos. ¿Pero qué es la inflación? Es el aumento continuo del nivel general de precios a lo largo del tiempo. Desde el 2007, el kirchnerismo pulverizó la credibilidad del INDEC, institución que mide estadísticas. Por ejemplo, para ese organismo, la inflación fue del 10,8% en 2012. Sí, 10,8%. A vos, que vas al supermercado, pagas tus cuentas y ves cómo los precios suben y suben, ¿te suena creíble? La realidad es que la inflación ronda el 25%. Esa cifra nos ubica quintos en el ranking de países con mayor suba de precios. ¿Quiénes nos ganan? Bielorrusia, Sudán del Sur, Sudán e Irán. ¿Y en Latinoamérica cómo estamos? Salvo Venezuela, vamos a contramano de todos los países que aprendieron a crecer sin aumento general de precios. Pero la inflación también funciona para el gobierno como un impuesto recaudador, pero con una gran diferencia. No está aprobado por el Congreso, es regresivo porque afecta más a los que menos tienen y no coparticipable porque los fondos recaudados no se reparten con las provincias.
¿Cómo es que el gobierno te quita tu plata? Te lo explicamos. Esta es Caro. Sus honorarios son de 6.000 pesos, que con una inflación del 2,58% por mes, como en enero, pierden valor día a día. Así, a fin de mes, su sueldo de 6.000 pesos equivaldrá en la práctica a uno de 5.926. Lo mismo ocurre con su plazo fijo de 20.000 pesos. Con una tasa del 15%, obtendrá una rentabilidad anual de 3.000 pesos. Pero un año de inflación va a hacer que su plazo fijo valga 25% menos. Así, Caro habrá perdido 346 pesos por mes. En conclusión, es como si todos los meses recibiera una factura del impuesto inflacionario por 420 pesos, que en un año serán 5.040. ¿Es por eso que el gobierno no resuelve el problema de fondo? Mientras tanto, manipula las cifras del INDEC, congela los precios y lanza planes de poca llegada como lácteos para todos, cerdo para todos y milanesas para todos. Sí, milanesas para todos. Son muy ricas, te las recomiendo. Milanesas para todos. 21 pesos el kilo a partir del sábado. Así, con la inflación y su ocultamiento, el gobierno no te permite proteger tus ahorros o invertir tu dinero. Milanesas para todos. Bueno, agradecemos al equipo de producción porque con estos videos en muy poco tiempo podemos decir muchas cosas de las que pensamos, tanto en Esperanza Federal como, bueno, como el propio equipo de producción. Gracias por venir. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien, buenas noches. Bueno, SOS, empresa y trabajo. ¿Qué está pasando en estos días? Bueno, vamos a hacer una mirada de lo que es la pequeña y mediana empresa en Córdoba, que son los verdaderos dadores de trabajo. Si cada empresa pequeña y mediana diera un puesto de trabajo, se incrementaría en 500.000 los puestos que disminuirían los índices de ocupación. También, si en una empresa disminuye un empleado, es bastante preocupante, ¿no? El empresario de hoy, creo que en la introducción que vos hiciste, si mira sus números, está ahí, pero mira hacia adelante y tiene una gran incertidumbre, porque la inflación, por un lado, hace que tenga que necesariamente aumentar los precios, cosa que el mercado no se lo acepta en algunos tipos de productos, pero sí tiene costos que, a través de los correctos o justos reclamos salariales de la gente, crecen más que los precios. Por otro lado, la presión tributaria. En el mes pasado la tributación ha recaudado, o los impuestos nacionales, 77.000 millones, una cifra espectacular. Si uno lo desagrega, se da cuenta que fue el mes de mayo donde se recaudó ganancias, pero las empresas, que son básicamente quienes aportaron, no se les permite ajustar lo que se llama, un término muy técnico, los estados contables por inflación, o sea que pagan a vez del 35% nominal, están pagando 40, 42%. Entonces todo esto hace que la cadena de pagos a su vez no tenga la agilidad que tenía antes, y un sector de los que están inmersos en la economía, como es el sector empresario, y hablo de la pequeña y mediana empresa, no estoy hablando de la gran empresa, ni aquella que está ligada a sectores muy dinámicos atraídos por Brasil, sino la de todos los días, la que tiene que abastecer bienes y servicios a nuestra gente, ¿no? Y la gente... ¿Y cómo andan? Porque este sería la visión del empresario, del pyme, pero ¿cómo andamos los empleados y los que recibimos sueldos, digamos? ¿Cómo nos Yo está creo yendo? que la mirada del trabajador dependiente e independiente, hay algún punto, alguna perspectiva distinta, pero también confluyen en problemas comunes. Desde el punto de vista del trabajador en relación de dependencia, en realidad la fuerza corporativa de los sindicatos hace que desde hace algunos años haya tenido incrementos en su pauta salarial, y es real como hace mucho tiempo tal vez no lo tenía, lo cual se diluye drásticamente frente a la inflación, y esto es una ilusión monetaria de tener más billetes, pero menos capacidad de consumo y menos capacidad de ahorro. Y el problema de este trabajo en relación de dependencia lo ve en función de su empresa, que tal vez ya no exporta, que pierde competitividad, que también se va ralentizando toda la situación de la cadena de pagos, de cobranzas. ¿Y cuál es la perspectiva? Perdí las horas extras, posiblemente hay un turno menos en la fábrica. Entonces hay una incertidumbre de cara al futuro. En cuanto al trabajador en relación de dependencia, esto es peor, porque... Independiente. El independiente. Perdón, en cuanto a relación de dependencia, además que de este incremento nominal de salario, ¿cuál es la parte que se lleva a AFIP a través de la retención de impuestos a las ganancias, que siguen valores históricos nominales congelados? Eso sí es un congelamiento que funciona.
En cuanto al trabajador independiente, no tiene esta suerte de trabajar corporativamente y poder trasladar su precio de su servicio, de su producto, al ritmo posiblemente de la inflación, la presión tributaria que conocemos y que sufrimos, que es la mayor de Sudamérica. Entonces, en este contexto de incertidumbre, ¿qué es lo que los une? Y me parece que los une un Estado que no da respuestas. Desde lo básico, que es por allí esperar el colectivo a la mañana y que no pase, querer ir a un centro de salud y que estén de paro, el taxista que necesita renovar el carnet de conductor para poder realizando la explotación de su servicio y que tampoco lo puede hacer, problemáticas que atañen al Estado, quien debe dar soluciones. Y en lo macro, indudablemente, el desconocimiento no es desconocimiento, será incapacidad, será imposibilidad o será falta de decisión política de encarar de lleno los grandes males. Estamos hablando de la inflación, estamos hablando de la inseguridad, estamos hablando de los males que nos aquejan a todos. Me parece que todo eso conforma un clima como más inestable. Vos nos hablabas del índice de confianza que... Sí, desde el año 1998, digamos, todo esto que decimos en palabras, cómo se materializa en cifras, ¿no? Y sin abundar en valores concretos, diría que la Universidad Torcuato Di Tella hace una encuesta a nivel nacional donde mira el índice de confianza de la gente, que trata de reflejar lo que la gente ve de lo macro, que no entiende mucho, pero lo percibe, de su situación personal, que la vive y de sus expectativas. Si medimos el último mes, en el mes de mayo, porque eso se mide del 8 al 15 de cada mes, ha bajado el índice de confianza 5.5 respecto del mes anterior. Pero el mes anterior también había bajado respecto del mes anterior. O sea, de año a año ha bajado un 10%. Para decir, ¿qué significa este índice? Que es un dato objetivo de una encuesta hecha con técnicas estadísticas apropiadas, que es lo que la gente percibe, ¿no? Y cuando la gente percibe, se va contagiando, y esto, digamos, juega al revés, como una bola de nieve que va contagiando el resto, ¿no? Solamente a nivel de título, que ya vamos a tener que cerrar. Sí. Nosotros somos Esperanza Federal, pero tenemos que dar esta mesa de desesperanza porque hay que abrir los ojos. Porque hay mucha gente que dice, y bueno, esto será en las elecciones, pero después recuperará. No quiero hacerles esa pregunta, sino que quiero preguntarles, ¿esto tiene un arreglo en el corto plazo o vamos a tener que ir? Porque hay algunas personas que dicen, no, esto hasta que no caigamos de nuevo al fondo, hasta un 2001, no va a haber salida. Ustedes que son técnicos que saben, ¿podríamos hablar de salidas intermedias, digamos, de salidas más moderadas? Bueno, sí, primero que no hay un escenario similar al 2001. Argentina tiene una suerte de posicionamiento que no existía en el 2001, la soja 160, la soja 500, una demanda mundial. Antes había una gran gente que se ocupaba en los depósitos en dólares, ahora está mínimo en los bancos, o sea que no daría esto. La Argentina puede salir, ya que es Esperanza, por supuesto que puede salir. Hay muchos elementos que le permitirían. Lo que tienen que cambiar o tienen que modificarse son ciertas pautas que aparentemente no hay decisión política de hacerlo, ¿no? De manera muy gráfica diría, se puede cambiar el rumbo. El problema es cuando quienes están conduciendo en un coche donde no tienden o no tienen la voluntad de desacelerar y evidentemente en su palanca de cambios no existe la marcha atrás. Claramente. Les agradecemos mucho. Bueno, yo me quedo también con las palabras de Abal Medina la semana pasada. Dice, no reconocemos errores porque no los tenemos, digamos. Esas fueron las palabras de Abal Medina en el Congreso Nacional. O sea, a nivel económico dice, no reconocemos errores porque no los tenemos. Si les parece, vamos a ver este segundo video preparado por la producción, en donde habla sobre una comparación entre los países que crecen y por qué crecen y aquellos que se estancan y dónde queremos estar nosotros como país. Y luego una mesa con el doctor Sánchez. Imagina que tienes que vivir en un país de estas dos listas por el resto de tu vida. ¿Qué lista escogerías? Si eres como la mayoría de la gente, escogerías la lista A. ¿Por qué? Toma Chile y Venezuela. La tasa de pobreza de Chile es la mitad de la de Venezuela y la tasa de inflación de Chile es una fracción de la de Venezuela. En efecto, todos los de la lista A parecen estar mejor que los de la lista B. Considera el ingreso per cápita. El promedio es 10 veces mayor en la lista A. Sin embargo, estas listas no están discriminadas por ingresos, sino por libertad económica. Los países de la lista A tienen las economías más libres del mundo. Los de la lista B
las menos libres. En todo el mundo vemos una fuerte relación entre la libertad económica y la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, la gente de los países más libres gana en promedio más de 8 veces lo que la gente de los menos libres. Los pobres ganan 10 veces más. Las personas en los países más libres son más felices. Ellas tienen mejor protegidos sus derechos civiles, ambientes más limpios y en promedio las personas viven 20 años más. Los países más libres tienen menos corrupción, menos mortalidad infantil, menos mano de obra infantil y menos desempleo. Así que si te importa mejorar la vida de la gente, debería importarte la libertad económica. Libertad económica significa que tu propiedad está protegida por la ley, que eres libre de intercambiar con los demás aquello que necesitas y quieres, que tu dinero mantiene su valor pues no hay inflación, y que el gobierno es pequeño en relación a la economía. El video es más largo, pero valía la pena hacer este resumen. Bueno, doctor Sánchez, la realidad no es buena, la acabamos de ver con la primera mesa y por eso vale la pena una reflexión suya sobre dónde tenemos que hacer foco para mirar la perspectiva y tratar de salir de este embrollo, de este entuerto en el que nos hemos metido como Argentina, digamos. Una vez más estamos en medio de una crisis. En realidad las crisis en Argentina comenzaron en 1810. El día siguiente de constituida la primera junta ya había peleas. Y estas peleas se han sucedido a lo largo del tiempo. Cada crisis tiene sus particularidades, pero en el fondo hay una constante que es resultante de un comportamiento social. Es decir, uno por ahí tiende a echarle la culpa a políticas económicas erróneas o a posiciones políticas que considera equivocadas, pero en la historia argentina hemos tenido toda clase de políticas, toda clase de de políticas económicas, toda clase de posiciones ideológicas, políticas distintas, y siempre hemos terminado lo mismo, en crisis. Yo creo que conviene reflexionar un poco en las crisis para apartarse un poco. No es que uno la desatienda, al contrario, hay que arreglarla. Lo que hay que evitar es que el largo plazo sea una sucesión de crisis, que es lo que tenemos en la Argentina, una sucesión de crisis. La Argentina ha tenido posiciones de liderazgo en más de una oportunidad en el ambiente económico internacional y luego los ha perdido. De manera que el país tiene la capacidad de recuperar un posicionamiento importante en términos de crecimiento y de generar bienestar para todos los habitantes. La cuestión es cómo. Entonces el cómo, si limitamos el cómo a que vamos a cambiar una política porque es equivocada y la reemplazo con otra, pero no hemos resuelto un problema básico que yo voy a mencionar, vamos a fracasar nuevamente. Creo que conviene repasar el significado de una frase muy profunda de una economista inglesa de los años 60, John Robinson, que decía lo siguiente: cualquier sistema económico necesita normas y necesita una ideología que le dé sustento a esas normas, que convaliden esas normas. Y necesita que los individuos se esfuercen en respetar esas normas. Bueno, traigamos esa frase a la Argentina. ¿Cumplimos las normas? Nosotros tenemos un sistema económico y tenemos normas. ¿Qué son las normas? Las normas son las instituciones. Empezando por la Constitución Nacional, las leyes, las costumbres. Instituciones tanto formales como esta, como informales, como las costumbres, la religión. O sea, todo eso forma un conjunto de normas que tienen como función, estas normas, configurar el comportamiento de las personas, de los individuos. Ahora, esos individuos deben esforzarse en el cumplimiento de esas normas. Nosotros tenemos las normas, que es una constitución, a partir de una constitución que responde a principios liberales que ya estaban en los patriotas del 25 de mayo de 1810. Cuando digo liberal, quiero apartar un poco la imagen que se tiene comúnmente del liberalismo como una acción política. Cuando yo me refiero al liberalismo, lo hago en referencia a su dimensión filosófica, que nació en el siglo XIX como una oposición al autoritarismo monárquico. Entonces,
revalidar más la asimilado a un importancia del republicanismo, a individuo. un individuo sin... Por eso entonces nosotros tenemos un sistema republicano, que es el gobierno de la gente, con sus representantes, que le impone restricciones, que le impone un control, que supone que hay mandatos que se renuevan, supone el control a través del el poder legislativo y el poder judicial, en fin, una serie de normas que forman ese andamiaje republicano liberal en el sentido filosófico que yo menciono. Lo tenemos. Y tenemos una ideología que es la que yo estoy mencionando, es esta ideología liberal. Mal que le pese a los antiliberalistas, pero así. Son las instituciones que nosotros tenemos. Ahora vamos al último punto. ¿Cuál es la conciencia del individuo? No las respetamos, las ignoramos. Y cuando digo no las respetamos me refiero a la sociedad civil, a los gobiernos y a las Fuerzas Armadas. En conjunto, no las respetamos. No respetamos las normas informales, las costumbres, los pactos entre individuos, la religión, las normas que impone la religión, cualquiera ella sea, ¿no es cierto? Son muy pocos quienes responden estrictamente a la norma que le impone de comportamiento. Entonces, cuando nosotros revisamos la historia argentina, encontramos que, comparando con el crecimiento de otros países, recién en el video que mostraban había una comparación. Partimos en 1810 con una posición relevante en el mundo, porque había pobreza en todo el mundo, pero ocurrió algo muy importante, la revolución industrial. Entonces, países como Australia, por ejemplo, aprovecharon la revolución, Estados Unidos, aprovecharon la revolución industrial y comenzaron a crecer. Nosotros no aprovechamos la revolución industrial porque nos ocupamos en pelearnos. Las antinomias, los unitarios, federales. Permanente. Además personales, ¿no es cierto? De Saavedra contra Moreno, por ejemplo. Claro. Todo el mundo habla de Saavedra. Bueno, entre ellos se peleaban y hicieron fracasar varias oportunidades el respeto a especies de constituciones que se iban aprobando. Bueno, entonces, nosotros nos ocupamos en pelearnos y nos fuimos retrasando respecto al resto del mundo. Llegamos a la expresión máxima de la institucionalidad a partir de la Constitución que se sancionó en el año 1853 con Alberdi, ¿no es cierto? Que fue el gran ideólogo de la Constitución Nacional y de la organización política del país. Bueno, a partir de ahí, si nosotros comparamos cómo se comportó, y se comenzaron a aplicar las instituciones a medias, pero se iba avanzando. Por supuesto que ese avance en la institucionalización llegó a su máximo en 1880. El periodo de 1880, tan criticado por muchos, que los oligarcas, bueno, fue el periodo máximo de institucionalidad. La ley 1420 de educación civil que eliminó el analfabetismo en gran medida en Argentina, el Código Civil, pero hay infinidad, la ley Sáenz Peña, todo eso es producto de ese grupo de gobernantes. Ahora bien, si nosotros miramos el comportamiento económico de la Argentina, creció más que Estados Unidos, que Australia, que Canadá en esa época. Después vino la guerra del 18, la economía mundial se retrajo y la economía argentina siguió creciendo. Desde 1916, que asume Irigoyen, fíjese que este conjunto de gobernantes que provenían de un origen por muchos calificado como oligárquico, a pesar de que pueden haberlo sido, pero crearon instituciones, transfirieron el poder al Partido Radical, con una clase media emergente que estaba fundamentalmente alimentado por la inmigración. Inmigrantes que se nacionalizaron. Entonces, ese periodo, a partir de los gobiernos radicales, hasta 1930, la economía argentina siguió creciendo más que el resto del mundo. Entonces, de allí en más entramos en una historia de no cumplimiento, digamos, de normas y además este tema de que no nos respetamos unos a otros. Empezó un periodo muy, muy feo, de permanentes crisis, golpes de Estado, el gobierno civil, golpes militares. Le pregunto, doctor Sánchez, porque nos va a correr el tiempo, haciendo foco, como ha dicho, en una reflexión tan profunda como la que ha hecho, o sea, normas y respeto individual, en el presente y de cara al futuro, ¿dónde hacemos foco? Bueno, ahora viene la conclusión, ¿no es cierto? Muy apretadamente, por razones de tiempo, obviamente. Un instrumento poderosísimo es la educación. Yo he revisado todo el sistema educativo argentino desde 1800
10 en adelante, y ha fallado permanentemente en crear valores cívicos en el ciudadano. Valores de respeto a las normas, a la convivencia ciudadana, al respeto a la otra persona. Bueno, habría mucho para decir, pero la revolución argentina tiene que ser la revolución educativa. Es un camino largo, pero hay que empezarlo. Las medidas coyunturales van a resolver este problema económico y tenemos que irlo cimentando a través del cambio de comportamiento social. Y para terminar, una nota optimista. La Argentina tiene una enorme capacidad de recuperación y de crecimiento. Cuestión que nos pongamos en orden, acordemos cosas básicas y solo vamos a andar. A mí me da optimismo que el doctor Sánchez esté abocado en la educación de la generación futura. Felicitaciones. Bueno, yo quiero aportar que en realidad en el nombre Civilitas, justamente cuando lo fundamos hace 25 años esta institución, lo que rescatamos en ese nombre son estos valores, los valores de la civilización, que es el respeto, lo republicano, lo liberal. Así que le agradezco mucho que haya traído esta reflexión el doctor Sánchez. Bueno, como verán, ¿cuál es el tema? Y con esto cerramos porque ya nos sacan del aire. Para resolver la coyuntura, necesariamente tenemos que hablar de los temas estratégicos. A veces algunos nos dicen, che, tu programa está bueno, pero podrían hablar más del día a día. El día a día vos ya lo conocés, no ande el ómnibus, la inseguridad, la cosa. Para resolver esos temas, vamos a tener que hablar de estos temas como los que hemos hablado hoy. Carmen, doctor Sánchez, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. El martes que viene no se pierdan el programa. No les voy a decir el tema, pero es un tema potente y la producción está trabajando a destajo para sorprendernos. Nos vemos el martes que viene.